Hoy quiero presentarles una reseña sobre el artículo de Diego Tarapuez Sandino sobre la identidad disciplinaria de las ciencias políticas, el cual tiene como objetivo orientar el estudio de lo político desde una perspectiva disciplinaria. El autor busca aclarar confusiones frecuentes, corregir falsas apreciaciones y describir cómo se ha desarrollado la ciencia política, especialmente en el contexto estadounidense. Uno de los puntos que me pareció más interesante es cómo normalmente asociamos lo político únicamente con la actividad de los gobernantes o de quienes aspiran a cargos públicos. En un país como Colombia, donde elegimos a nuestros representantes por medio de la democracia, solemos creer que el político se limita únicamente a esas funciones. Sin embargo, el artículo nos muestra que esta es una visión reducida. Según Tarapoy, la ciencia política se consolida hacia mediados del siglo XX con la intención de estudiar las relaciones de poder entre los grupos sociales y el Estado. Aquí es donde comienzan muchas confusiones, debido a que la ciencia política se relaciona con temas sociales, económicos y jurídicos. Es común que las personas mezclen o incluso las confundan con otras disciplinas. Por este motivo, el autor insiste en que la ciencia política tiene autonomía en cuanto a su campo de estudio. En cuanto al derecho, Tarapuez señala que la conexión más fuerte la encontramos en el derecho constitucional, pero es importante aclarar que mientras la ciencia política estudia el fenómeno desde el poder, el derecho lo hace desde un enfoque jurídico e institucional. Es decir, cada disciplina mira el mismo fenómeno desde diferentes lentes. En la cultura general existen muchos errores y concepciones intuitivas sobre la ciencia política. Tarapuez explica que esto es entendible. El sentido común, la ingenuidad y el desconocimiento generan interpretaciones equivocadas. Por eso es necesario comprender realmente qué estudia esta disciplina. Un punto clave del artículo es que la ciencia política no busca formar políticos, sino investigadores sociales y estudiosos de lo sociohumanístico que comprendan lo político. Esta idea rompe la concepción común de que el politólogo es lo mismo que el político. Aunque los politólogos cuentan con herramientas que pueden servir para la intervención política, su formación va mucho más allá de eso. El autor también aclara que no podemos imaginar al politólogo como alguien que solo trabaja desde la teoría, aislado de la realidad. Si la ciencia política surge del estudio del poder, de los grupos sociales y del Estado, entonces necesariamente implica la práctica. Como explica Tarapuez, la teoría es fundamental, pero no debe pensarse como algo que existe separado de su ejecución. Aquí es donde aparece el aporte del politólogo italiano Giovanni Sartori. Este contribuyó a aclarar la diferencia entre el discurso político empírico y el del teórico político. Sartori habla de un lenguaje materno, ese que utilizan los políticos en su discurso público y que es totalmente distinto del lenguaje especializado de la ciencia política. Mientras el político busca persuadir, el politólogo busca precisión conceptual y análisis riguroso. Esto deja claro que el politólogo y el político no son lo mismo y que cada uno tiene su función. El artículo también explica por qué la ciencia política suele confundirse con la filosofía política. Esto ocurre porque en el origen del pensamiento político encontramos a filósofos como Platón, Hobbes y Locke, quienes reflexionaron sobre el poder, el Estado y las formas de gobierno. Además, estudiosos como Salazar Carrión afirman que la antigua Grecia fue la cuna de la política. Esto ayuda a entender por qué históricamente ambas disciplinas se han entrelazado. Un aporte fundamental al estudio de la política viene de Nicolás Maquiavelo, con El Príncipe. Ahí describe cómo se llega y se mantiene el poder, incorpora el concepto de Estado y separa la política de la religión y la moral. Gracias a esto, la política empieza a verse como un campo autónomo de estudio. Tarapuez explica que lo político puede analizarse desde diferentes enfoques: la filosofía política, la historia de las ideas políticas, la ciencia empírica y los estudios interdisciplinarios de las ciencias sociales. Todos estos enfoques ayudan a comprender la complejidad de lo político y por qué la ciencia política requiere una base teórica fuerte. Finalmente, la ciencia política debe mantenerse objetiva y neutral en su estudio. Como otras ciencias, busca observar, describir, explicar y predecir la realidad. Esto es un reto cuando se estudian fenómenos sociales, pero es fundamental para producir conocimiento confiable y riguroso. En conclusión, la ciencia política es una disciplina autónoma que estudia el poder y sus dinámicas dentro de la realidad sociopolítica. Aunque tiene raíces filosóficas, hoy se reconoce como una ciencia sólida con métodos y enfoques propios. Es importante no confundir al politólogo con el político, ni reducir la ciencia política a sus orígenes filosóficos ni a la práctica gubernamental. Comprender estas diferencias nos permite tener una visión más acertada de cómo funciona nuestra sociedad y también nos recuerda que como seres humanos que vivimos en sociedad
todos somos seres políticos.